Vamos a empezar ahora una serie de videos sobre el tema modelo lineal generalizado, que es una técnica que extiende y flexibiliza el modelo lineal clásico. Como técnica es una técnica relativamente vieja, pero recién en los últimos años se le está dando como una entidad en sí misma, y están empezando a aparecer implementaciones que la vuelven extremadamente útil, versátil y poderosa al momento de predecir, pero también de hacer inferencia. Entonces, si bien la técnica no es nueva y algunos de los casos particulares del modelo lineal generalizado tienen tienen décadas, un caso particular es la regresión logística, que es como el ejemplo paradigmático del método básico de clasificación. La idea de pensar a estos métodos como un cuerpo en sí mismo, como técnicas de regresión y de modelado, es relativamente nueva. Y de hecho han empezado a aparecer una serie de paquetes muy poderosos que plantean la posibilidad de hacer modelados muy generales, y vamos a ver uno de ellos. Hago énfasis en la idea de modelado paramétrico porque estamos siempre, tanto como en el modelo lineal y en esta generalización, siempre estamos hablando de técnicas que son paramétricas, donde de alguna manera tenemos que hacer algún supuesto sobre la distribución con la que estamos trabajando. ¿Para qué características tiene, digamos? ¿Para qué sirve el GLM? Por supuesto, para hacer predicciones. Yo tengo una variable de respuesta Y que quiero predecir, pero en muchísimas situaciones tenemos una clara evidencia que la variable de respuesta no es normal. Por ejemplo, a veces en cuestiones de supervivencia, donde siempre hablamos de tiempos, los tiempos claramente no pueden ser valores negativos y tienen en general comportamientos asimétricos, así que los tiempos en general no pueden ser normales. En situaciones de conteo, donde muchas veces se usa una distribución Poisson, pero incluso en situaciones más básicas, donde si bien la variable a ser predicha está en la escala de los valores reales, a veces el supuesto de homoelasticidad no se cumple, y no se cumple esencialmente, y quizás queremos modelar la varianza de la variable a ser predicha. Para eso nos sirve GLM. Vamos a ver varios ejemplos. Otro, por supuesto, más allá de predecir, es hacer inferencia. Como estamos en este esquema de modelado paramétrico, vamos a tener la posibilidad de poder calcular p-valores e inferir qué covariables tienen un efecto sobre la y y cuáles no. Pero también, y esto quizás es lo más poderoso del GLM, es que al explícitamente dotar a la variable y de una distribución conocida y de parámetros conocidos, tenemos la capacidad de modelar la distribución de Y. No necesariamente solo la hacer predicción o de entender cuáles son los efectos que una X tiene sobre la Y, sino condicionar a las X a los efectos estimados y obtener una buena estimación de cómo se distribuye la Y, cómo es el comportamiento de la Y. Y por eso recordemos un segundito, cuando planteamos el modelo lineal, a mí siempre me gusta pensar el modelo lineal de esta forma porque me parece que es mucho más general, que es pensar que si yo puedo condicionar a una X en particular, por ejemplo, agarremos esta X que está acá, condiciona esta X. En el modelo lineal, una forma de pensar el modelo lineal es pensar que la variable Y condicional a X, por ejemplo, a este valor que está acá, tiene una distribución que podría ser normal, pensemos en la normal, y esta distribución normal tiene, por supuesto, la distribución normal tiene dos parámetros. Tiene un parámetro que es la media y otro parámetro que es la varianza. Pero condicional a X, uno en el modelo lineal piensa que la distribución tiene una varianza que está fija, pero justamente la esperanza de esta distribución es una función lineal de los parámetros. Y en este caso sencillito, como en este ejemplo gráfico, lineal en función de X. O sea, dicho de otra manera, hay infinitas distribuciones para la variable Y que yo voy a obtener, si el modelo es cierto, condicionando a infinitos posibles valores de X. Por ejemplo, si yo condiciono a que X es igual a este valor, esto automáticamente me fija una distribución de Y. Dado que X es igual a este X que está acá, a X1, que es una distribución normal y que tiene como media algo que depende fundamentalmente de que X es igual a X1 y tiene como varianza sigma cuadrado. Pero si ahora condiciono a otro valor de X igual a X2, ahora tengo Y tiene
también distribución normal, pero con la misma varianza, pero con distinta media, una media que ahora depende del valor de x igual a x2. ¿Y cómo depende de ese valor x igual a x2? A través de una relación, que es la relación lineal que yo planteo de los parámetros. Por ejemplo, beta 0 más beta 1 por x. Y esa es toda la idea del modelo lineal. Pero, fíjense que si yo puedo realmente hacer el supuesto que la distribución target es normal, yo no solamente tengo un método para inferir cómo se comporta la respuesta media de y en función de x, también tengo un método muy preciso para hacer modelado del comportamiento de la y condicional a una x. Por ejemplo, dado una x, que x es la probabilidad que yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que y sea menor que un cierto valor cualquiera, por ejemplo este que está acá, donde tengo parado el cursor, condicional a que x es igual a x2. Y en este caso la probabilidad de que sea menor sería, por ejemplo, todo el área de esta distribución, desde este valor para abajo, todo este área. Y está clarísimo que esa probabilidad cambiaría si ahora cambio el valor de x. Ahora, condicional a que x es igual a x1, la probabilidad de que y sea menor que esto obviamente es muchísimo más chica y la puedo calcular exactamente. Y eso es mucho más poderoso, porque ahora no solamente puedo estimar cómo es el comportamiento de la esperanza de y o de x, puedo estimar cualquier noción que a mí me interese sobre la variable y. ¿Cuál es la probabilidad de estar por arriba, por abajo de un valor, entre dos ciertos valores? Puedo hacer cálculos de predecir los cuantiles de la distribución de y condicional a x. Y eso lo vamos a poder hacer más en general con el modelo lineal generalizado, porque vamos a poder cambiar la distribución de la variable y, que no va a tener por qué ser normal. Y vamos a poder modelar no solamente la media, la varianza, incluso parámetros más generales. Y eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Bien, entonces el concepto fundamental de GLM, esta es la idea principal, es elegir un modelo paramétrico, así como antes podíamos haber elegido la normal. Y a propósito, modelar los parámetros que naturalmente tiene ese modelo paramétrico, lo vamos a llamar parámetros naturales, y modelarlos en función de las covariables o features que podemos observar y que creemos que influyen en el fenómeno. Vamos. Es más fácil, creo yo, tomar de nuevo el ejemplo del modelo lineal y tratar de expresar después y pensar la idea general del modelo lineal generalizado, que es lo que yo les conté recién, es esta idea de pensar a la y, que tiene una cierta distribución, en este caso normal, pero esta justamente es la que vamos a generalizar. Pero si pensamos en el modelo lineal, este y es normal, la varianza es constante. Pero en el fondo lo que estamos pensando es que la media de esta normal depende de un montón de covariables, que son las covariables que miramos. Más explícitamente, es el mu de esta variable aleatoria normal, que la puedo escribir como una función lineal, y eso es lo que hicimos en modelo lineal múltiple. Escribir la media de esta y que pensamos normal como una expresión lineal que depende obviamente de los parámetros del modelo que son desconocidos y voy a querer estimar, y de los features que observo en mi muestra. El caso general de este, si yo pienso, vamos a verlo, voy a ver una expresión un poquito más, un poco más detallada. Eso es algo que escribí a propósito para pensarlo un poquitito, hacer un paso intermedio antes de ver la expresión general. Entonces yo estoy diciendo que mi variable aleatoria y condicional a x, y fíjense a propósito le enchufo una flechita para que pensemos que x puede ser todo un vector de observables. Si yo conozco este vector de observables, en el modelo lineal estoy pensando que la distribución de y es normal, pero condicional a este vector de observables. Tiene un desvío que está fijo, pero la media, el mu, depende de este vector de observables y de una serie de parámetros que no conozco y que tengo que estimar en función de los datos. Y me voy a tener ahora 2 minutos sobre esta expresión. Porque acá hay dos juegos de parámetros. Por un lado está el mu. El mu es el parámetro natural de la distribución, de la normal. Es la media, es la esperanza. Es la esperanza condicional de y dado x. Si yo no tuviera x, si yo solamente observara valores de y no tuviera features para modelar, desaparecería acá tanto este beta como este x. Y yo diría, y podría plantear, por supuesto desaparecería la barra condicional, y directamente diría que la variable y es una variable aleatoria que tiene distribución normal, y su media natural, su parámetro natural de media es mu, y su desvío es sigma.
Pero justamente, como lo que yo creo, como tengo variables observables, y creo que estas observaciones, estos features, impactan sobre el comportamiento medio de Y. Por eso es que modelo a este parámetro natural mu, y lo termino modelando en función de las X. Pero ¿cómo hago depender a la mu de las X? Las hago depender con una relación que planteo yo a través de las betas. Y esa es la expresión que tenemos escrita acá. Yo pienso que el mu depende de las X de esta forma. Y esta forma que está acá, que es lineal en los parámetros, es el motivo por el cual el modelo lineal se lo llama modelo lineal, porque es lineal en los parámetros. Y estos parámetros son desconocidos y los tengo que estimar de la muestra. Pero fíjense que si yo quisiera ahora generalizar un poquitito más este modelo, lo primero que cuando uno lo ve de esta forma, primero tengo que hacer aclaración de nuevo. La diferencia entre el parámetro mu y los betas. Mu es el parámetro natural de la distribución que estoy eligiendo, que es la normal. Pero los betas son los parámetros que de alguna manera intermedian en la relación de cómo los observables impactan en este parámetro natural mu. Y eso es lo que se ve claro acá, que es mu es el parámetro de posición de la target. Pero el mu lo modelo en función de la X. Pero la forma de modelar el mu en función de las X es claramente presuponer que cada X puede tener un efecto distinto sobre este mu. ¿Y cómo capto el efecto distinto que puede tener? Intercediendo con unos parámetros que son los parámetros que en definitiva yo voy a estimar. Porque yo no voy a terminar estimando el mu. Yo lo que voy a estimar son los betas. Cuando yo estime estos betas, como los X sean conocidos, entonces puedo tener una estimación del mu. Y con una estimación del mu y una estimación del sigma cuadrado, yo tengo una estimación de cómo se distribuye la Y. Pero entonces, ahora que vimos esto, la distinción de qué diferencia entre este parámetro natural mu y el beta, cuando uno mira esta expresión, la primera idea que a uno se le ocurre es, oh caramba, si estoy en una situación de heteroscedasticidad, ¿por qué no hacer lo mismo con este otro parámetro natural de la normal, que es el sigma? Y esa es la extensión más natural y es una de las más viejas que se hizo en el modelo lineal, que es extender el modelo lineal, generalizarlo para que pueda dar cuenta de una varianza que dependa de las observaciones. O sea, la idea sería si esto no ocurre, si no es cierto que es constante, no es cierto que el spread que tiene esta distribución no dependa de X, sino que depende de X, ¿cómo hago para modelarlo? Bueno, básicamente hay que hacer la misma idea. Ahora hay que pensar que no solamente el mu va a depender de X a través de una serie de parámetros que voy a estimar, sino que tengo que pensar que el sigma va a depender de X a través de otros parámetros que también tengo que estimar, que obviamente que pueden ser distintos y van a ser distintos. O sea, en este planteo, lo que yo estoy pensando es que la variable aleatoria y condicional el vector observable es X es normal, pero ahora tanto su media como su desvío son funciones de las variables observables, de los features. Y esa función la voy a poder estimar si puedo estimar los parámetros de los cuales depende. Que en este caso lo llamé beta a los parámetros que intermedian la relación entre las X y la media de Y. Y acá llamé gamma a los parámetros que intermedian la relación entre las X y el desvío sigma de la Y. Pero algo que tenemos que hacer notar es, yo estoy llamando X flechita a todo mi vector de features, pero está claro que no tienen por qué ser las mismas covariables las que expliquen a la posición de la variable y las que expliquen a la escala o a la dispersión de la variable. Podría tener diferentes juegos de variables acá y diferentes juegos de variables, o sea, una parte del vector X podría venir acá y otra parte venir acá. O, como se hace muchas veces, directamente escribir una relación que dependa de todo el vector, pero como estos vectores de parámetros, los beta y los gamas, se ajustan libremente en función de los datos, poder determinar cuáles son las variables que son significativas y relevantes para explicar la media y cuáles son las variables que son relevantes y significativas para explicar los desvíos. ¿Y cómo voy a determinar eso? Obviamente por las estimaciones y la significatividad de los diferentes parámetros que están en este modelo. Por un lado de los betas, que son los que me sirven para la media, y por otro lado de los gamma, que son los que me sirven para modelar el desvío de la variable Y.
En general, si pensamos a una variable aleatoria y que condicional a x puede tener una distribución que vamos a llamar f, y esta f más adelante va a ser una gamma, una Pareto generalizada. Hay muchas distribuciones que dependen de 1, 2, 3, 4 o más parámetros. Podemos pensar que en el modelo lineal generalizado a una distribución genérica f que dependa de ciertos parámetros naturales que los podemos llamar mu, sigma, nu y tau. Y si bien esto es relativamente general en este sentido, para muchas distribuciones uno puede pensar que los parámetros naturales de alguna manera modelan de esa distribución la posición, la escala, o sea, donde está centrada la dispersión. Y después tenemos como parámetros de comportamiento de asimetría, que a veces se lo llama nu ese parámetro, y de como kurtosis, que es cuán chato o no chato está la distribución. Pero muchas veces los más fáciles de generalizar son estos. Estos son los que tienen carácter más general, pensar en una posición y en una escala, y muchas veces a estos se los llaman parámetros de forma. Incluso a veces tampoco es natural para muchas distribuciones la idea a veces el parámetro, el desvío y la posición también se modelan juntos. Pensemos en una exponencial de alguna manera está atada a la media y la varianza, pero conforme las distribuciones se van volviendo más generales y involucra más parámetros, lo natural es, normalmente ocurre esto, que es que se separa la posición de la escala y después se separan los parámetros de forma, muchas veces regulando la simetría y después la kurtosis. Pero acá digamos se vuelve relativamente específico de cada distribución, por más que vamos a ver una librería que se llama GAM-LSS donde modela distribuciones hasta con 4 parámetros, y para ser un poquito menos arbitrario trata de darle siempre a los parámetros los mismos nombres, que es el parámetro más importante a la media se le llama mu, después sigma al parámetro que modela la varianza, y después en general los parámetros que sobran son nu y tau. Bien, entonces nos vamos de nuevo a la idea, a repasar un poco la idea general. ¿Qué es esto de GLM? Bueno, yo ahora tengo una variable que no tiene por qué ser normal, no tiene por qué tomar valores reales, puede tomar valores positivos, negativos, discretos, y encuentro una distribución que creo que le corresponde a los valores que toma esta variable y al comportamiento que tiene esta variable. Por ejemplo, tengo un fenómeno de conteo, entonces pienso que esta función de distribución general puede ser una Poisson. O tengo un problema de análisis de supervivencia, entonces puedo pensar que esta distribución, por ejemplo, puede ser alguna distribución definida en los reales positivos, y tiendo a buscar distribuciones que me sirvan para el fenómeno que yo quiero modelar. Y obviamente que esta distribución F en general depende de parámetros naturales que los llamo tita. Tita son esos parámetros generales, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, los que sea. Y como quiero modelar a Y y tengo variables observables X, de los cuales depende, lo que voy a terminar haciendo es modelar estos parámetros naturales de la distribución F en función de las X, intermediadas por un parámetro beta, que son los que vamos a terminar estimando. Un vector de parámetros beta que son los que vamos a terminar estimando. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo, quizá el ejemplo más tradicional de modelo lineal generalizado, que es el caso de la regresión logística. Que en realidad, y acá es una nota aclaratoria, es poco feliz el nombre de regresión logística, porque en el fondo es una técnica de clasificación, dado que está pensado para situaciones donde la variable a ser explicada es categórica, es binaria. Entonces, pero la idea de estos videos no es dar una explicación sobre una metodología de clasificación, si bien lo es, sino hacer hincapié en la lógica del modelo lineal generalizado, para mostrar cómo se puede modelar un fenómeno binario, 0 o 1, utilizando esta noción más general del modelo lineal generalizado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, yo tengo una variable aleatoria que es, la pienso binomial, con esta idea que tiene solamente dos clases, la clase 1 y la clase 0, y si yo no creyera, si no tuviera ningún atributo que de alguna manera estuviera asociado a la ocurrencia del evento, o a la no ocurrencia, yo plantearía la distribución para esta variable, no tendría nada a lo que condicionar, y pensaría que el parámetro de esta distribución es el parámetro P, que es la probabilidad de ocurrencia del evento. Y por supuesto, queda determinada la probabilidad de no ocurrencia, que es 1 menos P. Pero, de nuevo,
En este contexto, ¿qué sería? Vamos a ver un segundo para atrás. Tenemos la Y, que queremos modelar. Tenemos una distribución que es la binomial, pero si creemos que no tenemos ninguna covariable que nos sirva, básicamente esta distribución binomial dependería de un θ que sería la probabilidad, el P. Pero sabemos que en general queremos modelar en función de covariables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es a esta P, que no dependía de nada, ahora la hacemos depender de un conjunto de features observable para el individuo iésimo. O sea, lo que vamos a pensar en el fondo, lo que vamos a pensar es que, empiezo más en general acá, es que el evento de ocurrencia de la categoría 1 no depende de una probabilidad pelada, en general P, sino que ahora depende de una P de XY. O sea, la probabilidad de que le ocurra el evento al individuo iésimo va a depender de sus covariables. Por ejemplo, si el evento 1 no pagar un crédito, probablemente, si bien hay una tasa general de no pago de crédito, probablemente la probabilidad de incumplir un crédito está asociado a ciertas cuestiones medibles del individuo, el tipo, la cantidad de años de educación, el ingreso que tiene y otros factores que pueden determinar esta probabilidad de incumplimiento. Entonces la gracia de todo esto es que ahora vamos a modelar este parámetro P, la probabilidad de que ocurra el evento. Veamos cómo se modela tradicionalmente la probabilidad de ocurrencia del evento. Bien, y esto no, por supuesto no es único, hay varias formas de hacerlo, pero la forma más tradicional, y es lo que se llama el modelo logístico, de regresión logística, es plantear la siguiente relación, que es que la P dependiente de X, o sea, la probabilidad de que Y sea igual a 1 condicional a X, en el fondo, es una cierta función de las observaciones y del conjunto de parámetros beta. Pero, y acá está la cuestión, ¿por qué tenemos que poner acá una función? ¿Por qué no podemos escribir directamente a la probabilidad, a la P, la probabilidad de Y a la 1 condicional a X, directamente como un beta 0 más beta 1 por X1, así hasta beta P por XP? ¿Por qué no podemos hacer como lo hacíamos directamente en el modelo lineal? ¿Por qué no podemos, como hacemos en el modelo lineal, modelar al parámetro mu directamente como una expresión lineal? Bueno, en realidad no es que no podemos hacerlo, pero no es muy bueno ni muy eficiente. ¿Por qué? Porque si la variable Y toma valores positivos y negativos, parece razonable poder modelar a Y, a la media de Y, que en el fondo la media de Y se puede mover en el mismo entorno de variabilidad que tiene Y. Tiene sentido modelarlo como algo que puede tomar valores positivos y negativos, como en este caso, como una recta o como un plano más en general, un hiperplano. El problema es que si la media de la distribución, como es en el caso de la binomial la P, no toma valores positivos y negativos, sino que en realidad toma valores positivos y en particular están como todos agrupados en el intervalo cerrado 0,1, modelar algo que ocurre que toma valores en el 0,1, que es la probabilidad, como una expresión lineal de esta pinta, no es muy efectivo. Y después vamos a ver un ejemplo. Entonces, lo que se hace es utilizar una expresión que vincula, mapea el espacio en el que vive el parámetro con el espacio que naturalmente mapea una expresión lineal que son todos los reales. Porque esta expresión puede tomar valores de menos infinito a más infinito. Entonces lo que se busca es una función que convierta algo que puede tomar valores de menos infinito a más infinito. O sea, convierta algo que vive en todos los reales en algo que vive en el 0,1. Y una opción tradicional es tomar esta expresión que se llama XBit, horrible nombre, lo reconozco. Es la inversa, la que es más conocida y tiene un nombre un poco más presentable, que es logit. Sí, esto suena escupida, es cierto. XBit es e a la t, la XBit de t es e a la t sobre 1 más e a la t. Y si uno le presta un poquito de atención a esto, va a ver que en realidad cuando los valores de t tienden a menos infinito, vamos a ver que esto obviamente se aproxima a 0. Y cuando t tiende a infinito, esto tiende a 1, así que esto efectivamente mapea cosas que están en los reales al 0,1. Entonces, por supuesto que otra forma de ver esto es invertir esto y tratar de dejar despejado del lado de la derecha el predictor lineal. A esto en general se lo llama en modelo generalizado predictor lineal, es la parte lineal del modelado. Y lo que nos queda entonces es, si quiero despejar el predictor lineal, lo que nos queda es que la inversa de XBit, que es la logit, que se
es una expresión que es el logaritmo de t sobre 1 menos t, y de nuevo uno puede tomarse el laburito de ver que cuando en este caso t tiende a 0, esto tiende a menos infinito, y cuando t tiende a 1, esto tiende a infinito. Lo que nos queda es que el hit de la probabilidad y o la 1x es una expresión lineal. Y en este modelado, lo que yo tengo que hacer en el fondo es descubrir cuánto valen estos betas. Es buscar cuáles son los betas que de alguna manera mejor representan a la relación que tiene la probabilidad de ocurrencia del evento con las covariables x1, x2 hasta xp. Y a este modelo que está acá, así de sencillo, se le llama regresión logística. Pero de nuevo, busquemos de esta expresión la generalidad. O sea, ¿por qué esto es un modelo de lineal generalizado? Porque miren de nuevo. Tengo una variable aleatoria que toma valores ceros y unos. Eso queda bien modelado, bien representado por una distribución binomial, que depende de un parámetro natural, que es la probabilidad, que sería el tita. Pero yo creo que esta probabilidad depende de covariables, que son mis x's. ¿Y cómo hago depender a mi parámetro natural de estas x's? Escribo una función. Esta función es una función que modela la probabilidad en función de las x's, y esa función tiene dentro unos parámetros desconocidos que son los betas. Y eso es lo que estoy escribiendo en esta expresión. Estoy diciendo, mira, hay el parámetro natural a través de una cierta función de las covariables que dependen de betas desconocidos que tengo que estimar. Ese es el modelo que estoy planteando. A esta, no aclaré, pero a esta función, la función esta que me permite mapear el espacio del parámetro natural en el espacio del predictor lineal, que es el menos infinito más infinito, en general se la llama link, porque justamente hace eso, linkea al espacio del parámetro con el espacio del predictor lineal. Obviamente que si lo piensan bien, que puedo reemplazar esta función logit como el link, porque cualquier otra función que mapee los reales en el 0,1 me va a servir. ¿Qué otra función? Y fíjense que cualquier función de distribución acumulada de una variable real me va a servir, porque una función de distribución acumulada, por definición, mapea de una variable real, mapea los reales en el 0,1, por lo cual muchas veces, y otro modelo muy común, es un modelo se lo llama probit, porque en el fondo, en vez de enchufar acá esta logit, si uno enchufa acá la probabilidad de distribución acumulada de una normal, esto también funciona como link, y ese modelo se llama modelo probit. ¿El resultado es el mismo? No, por supuesto que no, porque parte del modelado depende de que es el link que elija. Esta función es la que le va a dar la forma funcional de la dependencia de la probabilidad en función de x. O sea, la probabilidad de ocurrencia del evento obviamente va a depender de x y de los betas, pero también la forma en la cual depende va a depender de qué link ponga acá. Entonces no va a ser la misma dependencia si pongo una función logística o si pongo un probit. Pero normalmente a eso se le da un poco menos de bolilla, y lo más importante es no es tanto la elección de link, sino la elección de las variables adecuadas y cómo estimamos los parámetros. Bien. A veces ese modelo esto es un comentario del modelo de regresión logística, en vez de plantearlo en términos de la probabilidad en función del speed o la logit como predictor lineal, se lo expresa en términos de lo que se llama odds, de las chances. Y en vez de modelar la probabilidad, se modela el cociente de probabilidades, o sea, la p sobre el 1 menos p, porque eso tiene una expresión bastante razonable y sencilla. Y haciendo una cuentita muy básica, uno puede ver que p sobre 1 menos p en el modelo logístico me queda e a la expresión lineal. Y esto es como un poquito más sencillo de entender, porque uno puede escribir las chances en el fondo no como un comportamiento aditivo de las variables, pero en el fondo sí como un comportamiento multiplicativo de las variables, y a veces es muy conveniente esta expresión. Bien. La pregunta es cómo nos ingeniamos para estimar los parámetros beta, porque en el fondo, todo esto es divino, pero de alguna manera tengo que poder estimar estos beta, igual que hacía en el modelo lineal. Las y son conocidas, algunos valen 1, otros valen 0, las x son conocidas. Esta relación funcional la planteo yo, así que es conocida.
Las X son conocidas, pero claramente los parámetros no son conocidos. Así que uno tiene que buscar qué parámetros son los ideales. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no hacemos mínimos cuadrados? Bueno, en realidad no lo vimos y ahora me estoy dando cuenta que habría que mencionarlo, pero un resultado importante del estimador de mínimos cuadrados es que aparte coincide con el estimador de máxima verosimilitud, si la distribución de los errores o de la variable es normal. Así que eso inspira esta idea de ¿por qué no escribimos la verosimilitud de mi muestra? ¿Y por qué estimar por máxima verosimilitud? Bueno, porque es muy natural, porque en este contexto de modelo lineal generalizado, yo estoy diciendo que conozco la distribución de Y, que es esta F. Ergo, si conozco la distribución y conozco las X y conozco esta relación que planteo, que en este caso fue una logística, yo puedo escribir explícitamente la verosimilitud de cualquier observación. Ergo, si supongo independencia, puedo escribir la verosimilitud de toda la muestra. ¿Cómo? Como el producto de las verosimilitudes individuales. Y eso es lo que se hace en regresión logística. Se expresa la verosimilitud, que es una función de los parámetros, como el producto de las n verosimilitudes individuales. Y en este caso, la verosimilitud es muy sencilla, porque la verosimilitud de una binomial no es otra cosa que la probabilidad por los casos en los cuales vale 1 y 1 menos la probabilidad de los casos en los cuales vale 0. Pero claro, en la práctica, esta pi sub i, que es la probabilidad del individuo iésimo, pi sub i es la probabilidad del individuo iésimo, y y sub i es si el evento ocurrió o no ocurrió. Esta probabilidad en el fondo no está bien escrito así, porque esta probabilidad depende de los betas y de los x, de la relación funcional. Así que esta probabilidad, cuando escribo la verosimilitud en el fondo, esta pi sub i, tiene que reemplazarse por el modelo que planteé. Y yo planteé un modelo para la probabilidad que era este XPIT del predictor lineal. Así que lo único que hay que hacer es, adentro de esta expresión de la verosimilitud, o de la log verosimilitud, que en general, aunque es más fácil de estimar y de minimizar, lo único que hay que hacer es reemplazar este pi sub i, este pi sub i que está acá y este que está acá, por la expresión que le corresponde al modelo de logística. Así que una vez que reemplazo este pi sub i por esta expresión, tengo una gran ecuación bastante sencilla, que en el fondo depende exclusivamente de los beta que son desconocidos. ¿Por qué? Porque las Y los conozco, y obviamente las X las conozco, por lo cual lo único que tengo que hacer es ingeniármelas para buscar los betas que maximizan la verosimilitud. Un comentario que me faltó hacer con respecto al método de estimaciones, que si bien es de alguna manera sencillo escribir la verosimilitud, buscar los betas que la maximizan no es tan sencillo, en el sentido de que si uno deriva a cero es muy difícil despegar las ecuaciones. Entonces, el método que tradicionalmente se usa es un método que estima estos betas, busca el máximo de la verosimilitud en forma iterativa, y ese método se lo llama Fisher Scoring. Pero en el fondo, hoy por hoy es un problema ya resuelto y el método es muy sencillo y converge en general muy rápido en 3, 4, 5 iteraciones. Incluso en un problema complejo con muchas variables, uno tiene una muy buena aproximación a los betas óptimos. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a mostraros un pequeño ejemplito de por qué es importante en la regresión logística utilizar el link, algún tipo de link. Pero esto la idea es mostrárselo porque es un concepto más general y entender por qué necesitamos en general utilizar links cuando modelamos en modelo lineal generalizado los parámetros en términos de una expresión lineal. ¿Por qué no podemos directamente mapear, escribir el P de la logística en función del predictor lineal, o cuando veamos una Poisson directamente en lambda? O ¿por qué necesitamos intermediar con un link o una expresión que mapee un espacio en otro? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo que también lo voy a poner a disposición. El ejemplo es también sencillo. Y lo que hacemos acá básicamente es, siempre seteamos la semilla para que pueda ser reproducible. Vamos a generar 100 observaciones. Y lo que voy a hacer es generar como es una logística, vamos a hacer un problema de clasificación. Vamos a generar 2 clases y un feature que va a estar asociado a las clases. Se los voy a mostrar para que vean qué es lo que estamos haciendo. O sea, básicamente generamos 100 observaciones que pertenece uno a la clase roja, al evento i igual 0, y otro al evento i igual 1, que es la clase verde.
Y la probabilidad de ocurrencia del evento está trivialmente asociada a un feature que toma valores negativos y positivos, ya lo podemos ver. Y fíjense que es muy fácil clasificar en este caso. A ojo uno puede ver que cualquier valor positivo está asociado a probabilidades de ocurrencia a igual 1 y valores negativos asociados a valores de no ocurrencia. Ahora, vamos a ver qué pasaría si aplicamos un modelo lineal, que básicamente consistiría en hacer caso omiso de esta necesidad de meter un link, sino directamente modelar de alguna manera la probabilidad con una expresión lineal, ¿no? Porque eso es lo que hacemos con el modelo lineal en el fondo, ¿no? Es modelar la esperanza condicional con una expresión lineal, y eso es lo que vamos a hacer acá. Directamente es aplicar un modelo lineal, es exactamente lo mismo, es equivalente. Entonces vamos a aplicarlo y les voy a mostrar ahora un poquito el ajuste, vamos a verlo. Y fíjense que en el fondo, obviamente que el ajuste está bien hecho, estamos prediciendo la esperanza de y en función de x, parece razonable. Fíjense cómo el predictor lineal atraviesa la clase 0 y la clase 1. Sin embargo, fíjense que esto ya, si lo miramos bien, obviamente que acá podemos encontrar una predicción perfecta, ¿no? Porque fíjense que parece que es natural que predecir cuando la esperanza condicional supera a un medio, predecir una clase, y cuando queda por debajo de un medio, predecir en otra, ¿no? Parece muy sencillo, pero vamos a ver que esto tiene un problemita. Miren, vamos a cambiar un poco la situación y vamos a agregar el mismo análisis que antes, pero ahora vamos a agregar lo mismo que antes, nada más que ahora voy a poner muchísimas observaciones de la clase 1 con valores de feature más grandes, que en realidad esto debiera facilitar la clasificación, porque en el fondo la separación es todavía más abrupta. Esto cualquier método razonable le debería indicar más claramente que valores positivos del feature, y cuanto más positivos, más asociados a la clase 1 están. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que le pasa ahora a esta lógica de aplicar un modelo lineal a esta situación. ¿Qué pasó? Ahora, fíjense que de nuevo con la misma lógica anterior, ajustamos un modelo lineal. Si prestamos atención, el modelo lineal ajusta razonablemente, pero vemos un problema. Si ahora utilizamos el punto de corte de un medio que parecía razonable, ya hay datos que los clasificamos mal. Estos datos quedan mal clasificados, porque tienen probabilidades asociadas menores a un medio, estimadas con el modelo lineal, y sin embargo pertenecen a la clase 1, cuando en realidad el predictor te estaría dando que pertenecen a la clase 0. O sea, se ve claramente que esta lógica de ajustar de no utilizar un link, de directamente querer modelar este fenómeno que está en el 0 y el 1 con una expresión lineal, y no parece demasiado eficiente. Porque fíjate, está clarísimo que conforme vayamos agregando datos acá a la derecha, va a arrastrar a la regresión, y en realidad me va a dificultar muchísimo clasificar. Y porque en el fondo no está muy bien esto de tratar de aproximar a lo que dio en el 0,1, una probabilidad, con esta expresión que mapea a todos los reales. Lo que necesitamos es y ahora vamos a aplicar realmente una regresión logística. Fíjense, esto es lo que hacemos cuando hacemos una regresión logística. Cuando hacemos una regresión logística, lo que aprendemos es que, por supuesto, el feature a valores más grandes tiene asociado probabilidades más altas, pero está intermediado por esta función que mapea los valores que van de menos infinito a más infinitos del feature. Los mapea correctamente a valores que se encuentran entre el 0 y el 1. De esta manera, que permite discriminar perfectamente. Esta discriminación perfecta la logramos gracias a tener una función de link entre el parámetro natural de la distribución y este predictor lineal que estuvimos usando todo el tiempo en modelo lineal. Entonces, es razonable y es un problema de eficiencia en el fondo. Cada vez que utilizamos un parámetro natural que no mapea bien en el menos infinito más infinito, utilizar estas funciones link que nos permiten mapearlo y tener
estimaciones más eficientes. De la misma forma, la regresión logística se puede extender cuando tenemos más de dos clases. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, en el caso que en general tengamos K clases. A eso se lo llama regresión logística multinomial. Y lo normal es tomar una clase como referencia. En este caso tomamos la clase késima como referencia. Y uno puede pensar el problema como que lo que estamos haciendo es modelar las chances siempre relacionadas con una clase de referencia que es la clase K. Entonces, lo que hacemos es establecer las chances, las odds de la clase 1 con respecto a la clase K como e a la beta 1 por x, o lo mismo que el logaritmo de las odds es igual al predictor lineal beta 1 traspuesto por x, que básicamente lo que me está diciendo es este predictor lineal me mide directamente cuántas más chances tengo de ser de la clase 1 en relación comparado con la clase K. Y eso lo hacemos para todas las clases hasta la K-1. Obviamente que necesitamos solamente de estas K-1 expresiones. Tenemos que recordar que obviamente las probabilidades suman 1. Por lo cual, con K-1 expresiones de estas, con K-1, expresiones de estas, con K-1 predictores lineales, donde cada uno de estos predictores lineales va a estimar parámetros distintos, vamos a tener K-1 conjuntos de coeficientes que vamos a tener que estimar. Cada uno de ellos miden las chances relativas de la clase correspondiente con respecto a la clase de referencia. Con eso nos alcanza para poder tener expresiones para cada una de las K clases. Si uno despeja, en el fondo llega a una serie de ecuaciones en las cuales puede calcular explícitamente las probabilidades de la clase 1, de la clase 2, así hasta la clase K. Y si uno le presta atención a cómo queda despejado este sistema, primero uno puede verificar que todas estas expresiones están entre 0 y 1 y todas suman 1, lo cual parece razonable, lo que son probabilidades. Pero aparte, es interesante hacer la siguiente observación. Todos estos predictores lineales, de nuevo, son valores que potencialmente pueden tomar valores en todos los reales, o sea, valores negativos, positivos. Así que, de alguna manera, esta transformación que estamos haciendo acá se las ingenia para mapear nuevamente estas K-1 predictores lineales que toman valores entre menos infinito e infinito. Se las ingenia para mapear en estas K valores que tienen la particularidad de estar todos en el 0, 1 y sumar todos 1. Y esta transformación es una transformación tremendamente importante porque justamente permite hacer esto en el caso de la regresión logística multinomial, pero aparte es una transformación útil general porque admite utilizar expresiones que no están acotadas, que toman valores entre menos infinito e infinito, y convertirlas en un sistema de valores que sí están acotados y que tienen una restricción de, por ejemplo, de sumar 1. Y esa función se la llama softmax y es muy utilizada. Para cualquier sistema de machine learning numérico que en el fondo quiera clasificar categorías y lo que el sistema entrene sean scores numéricos asociados a cuanto más alto el score, más probable pertenecer a esa categoría. Normalmente se utiliza, una de las funciones más utilizadas es esta función softmax, porque tiene esta característica de poder transformar cosas que están entre menos infinito e infinito en valores de 0, 1 y que sumen 1. Entonces, es una transformación muy utilizada. La pregunta que nos hacemos, por supuesto, en la regresión logística es cómo observamos el ajuste. Porque claro, en la regresión lineal era trivial. Era muy fácil poder ver observados contra predichos. Y eso lo vimos en los análisis que hicimos en el modelo lineal simple y múltiple. El problema que tenemos en la regresión logística es que el observado en la regresión logística no toma valores entre 0 y 1, sino que toma valores 0 o valores 1. Por supuesto que sí el predicho toma valores entre 0 y 1, porque para un X fijo, cuando evaluamos en los beta estimados y en un X fijo esta expresión toma valores que están entre 0 y 1, 0.1, 0.8, 0.5. Bueno,
De hecho, no toma valores estrictamente iguales a 0 iguales a 1. El problema es que si quisiéramos hacer un scatterplot, con los predichos no teníamos ningún problema. El problema lo tendríamos con los observados, porque los observados se colapsan en el 0 y el 1. Entonces, ¿cómo logramos tener una visualización de qué tan bueno es el ajuste? Bueno, hay diferentes métodos. Voy a describir por lo menos 3, que son los más razonables, por lo menos para tener una visualización. Vamos a pensar un poquitito cómo analizar la inferencia en general. Pero vamos a ver ahora 3 métodos distintos para analizar el resultado de una regresión logística. Bueno, para seguir viendo los conceptos de regresión logística y de GLM, vamos a acompañarnos con un ejemplo práctico, con datos verdaderos, porque en el fondo nos va a ayudar a entender un poquito algunas de estas definiciones que vamos a ver. La oposición sería verlo en abstracto, pero me parece mucho más interesante verlo con un ejemplo. Entonces, primero voy a cargar una serie de datos, ahora les voy a mostrar exactamente qué son. Vamos a ver los datos crudos, simplemente les voy a mostrar el conjunto de datos procesado con el que vamos a trabajar. Obvio, el script lo van a tener también a disposición. Y vamos a armar un conjunto de datos que se llama datos 2 que está acá. Y le voy a mostrar qué son estos datos. Estos datos consisten primero en la primera columna esta que dice PP Obs. PP es precipitación observada. Esto es si llueve o no llueve. Y es cada unidad de observación, cada fila es un día. Por ejemplo, este día llovió, este no llovió, no llovió, no llovió. Entonces, esta es la variable que vamos a querer explicar. Si llovió o no llovió. Esto está todo hecho en Buenos Aires. Y para explicar esta variable categórica dicotómica con una regresión logística vamos a utilizar cuatro features que son numéricos, que están obviamente relacionados con la lluvia. El primer feature, y muy importante uno se imagina, es un pronóstico que se llama GFS, Global Forecasting System de Estados Unidos, que pronostica la cantidad de milímetros llovidos en ese día. Bueno, la verdad que no le pegó mucho los primeros días. Se supone que anda bien. En general anda bien. Otra variable que se llama agua precipitable. Y después otras 2 variables más que son la vorticidad absoluta y el viento en la dirección vertical. Entonces, vamos a tratar de explicar esta variable dicotómica en función de estas 4 variables numéricas. Con una regresión logística, obviamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es correr un modelo lineal generalizado. Después vamos a ver otra librería, vamos a correr al principio algo más sencillo. Y fíjense que lo que voy a hacer es ajustar un GLM, le voy a decir, bueno, cuál es la variable que quiero explicar y cuáles son el conjunto de datos. Y por default va a tomar, cuando le pongo un puntito acá, va a tomar todas las variables explicativas. Y le tengo que decir, obviamente, que de todas las distribuciones que puedo elegir, con este family, en el fondo, yo termino eligiendo, con ese family termino eligiendo esta distribución. Y en general, no solamente uno tiene que elegir la distribución, sino que incluso la distribución, en este caso que es una binomial, la binomial tiene un solo parámetro. Pero recuerden que tenemos esta función link, que es la que vincula el espacio del parámetro con el espacio de los reales, que también la puedo elegir. Y en este caso elijo una logística. ¿Recuerdan cuál era la logística? La logística era esta funcioncita, ¿no? Que nos mapeaba el 0,1 en el más infinito menos infinito, ¿sí? Y uno puede poner probit y diferentes funciones. En algunas librerías uno puede hasta definir su propio link. Así que bueno, vamos a correr este modelito. Y vamos a mirar algunos. Ahora vamos a empezar a ver. Vamos a quedarnos con las predicciones del modelo. Y vamos a empezar a ver algunos resultados. Ahora vamos a tratar de analizar qué es lo que nos devuelve este modelo y qué devuelve el ajuste y pensar un poquitito y compararlo con respecto al modelo lineal. Lo primero que parece natural mirar, bueno, vamos a empezar por ahí, no sé si es natural. Una vez que el modelo estima estos betas, obviamente que es muy fácil tener la predicción de las probabilidades, ¿no? Lo que llamamos los P sombreritos, que es la probabilidad estimada cuando enchufo acá mis betas estimados. Entonces, en este caso, lo más sencillo y más obvio de observar es mirar estas probabilidades estimadas, pero en función de si la categoría la lluvia ocurrió o no ocurrió. O sea, partir en
las probabilidades observadas en dos grupos, en las cuales la lluvia ocurrió y en las cuales no ocurrió. Y uno esperaría ver que para el Y o la 1, cuando la lluvia ocurrió, estas P sombreritas, de alguna manera se las ingenia el modelo como para tener probabilidades altas. Y que cuando Y es igual a 0, cuando no llovió, estas probabilidades sombrerito, las P sombrerito, sean bajas. Entonces, acá lo que hice fue justamente un boxplot en el cual parto la predicción en función de si llovió o no llovió. Y ese es el boxplot que vemos acá a la izquierda. Y bueno, en principio nos sentimos alentados porque parece tener sentido. Vemos que la distribución de la lluvia, cómo se distribuyen las probabilidades predichas para la lluvia, parece ser más alta que para las situaciones de no lluvia. Quizá un gráfico un poco más bonito que esto es un gráfico de violín. Les recuerdo que el gráfico de violín nos muestra básicamente en el eje vertical la distribución, en este caso de las probabilidades predichas, en forma reflejada izquierda y a derecha, es simétrico izquierda y a derecha, y en este caso partido en las dos clases de no llovió y llovió. Esto nos da una visión un poco más clara, y fíjense la diferencia, ¿no?, entre el gráfico de violín y el boxplot. El boxplot siempre miente un poquito. El boxplot nos hace creer que realmente están completamente casi separadas las distribuciones, y el gráfico de violín te muestra que no es así. Que si bien son distintas las distribuciones y el modelo capta algo, hay toda una gran zona de mezcla entre los dos casos. De nuevo, pensemos que si yo pudiera trazar una raya horizontal acá y casi toda la masa de los casos de lluvia quedaran por arriba y casi toda la masa de los casos de no lluvia quedaran por abajo, tendríamos un predictor muy bueno, casi perfecto. Pero no es el caso, ¿no? No, tendríamos que debatir entre todos. Debate un poco aburrido en forma sincrónica, pero bueno, dónde poner un punto de corte en este caso. Pero bueno, sigamos mirando algo más del resultado. Vamos a hacer el típico summary del R, que es el que nos devuelve el resultado básico del ajuste. Y acá estamos preparados a encontrar no exactamente los mismos resultados que en un modelo lineal, porque ahora vamos a ver algunas diferencias. Entonces, el summary siempre, recuerden siempre que el R es un lenguaje orientado a objetos, por lo cual el método summary de alguna manera depende de la clase cómo comportarse, y cuando es una clase de ajuste de regresión, sabe más o menos que tiene que mostrar siempre lo mismo, la llamada, alguna noción sobre los residuos, ya vamos a hablar sobre los residuos, y lo más importante primero, por supuesto, tiene que ver con mostrar la estimación de los coeficientes, y una medida de imprecisión y un cálculo del p-valor. No voy a entrar en detalles cómo se calculan los p-valores acá. El p-valor no se calcula exactamente de la misma manera, porque acá ya no es tan sencillo el cálculo del p-valor, no es tan trivial como en el caso del modelo lineal. No me parece ahora tan importante meterme en esta cuestión técnica, pero sí que hagamos un análisis del criterio con el cual miro el resultado. Lo primero que observo es que hay una variable que aparentemente no da significativa, y no parecería explicar el fenómeno, en tanto que las otras tres variables sí dan significativas. Fíjense que la variable que no da significativa es la estimación del pronóstico de GFS, pero sí dan significativas las tres indicadoras de tres variables numéricas que miden el estado de la atmósfera, que predicen el estado de la atmósfera al momento durante el día. Pero esto no quiere decir, de nuevo, que esta variable sea mala. Quiere decir que, estando estas tres variables en el modelo, quizá esta variable no aporte nada sustancial como para explicar la lluvia. Y probablemente en este caso eso sea lo que pase. Otro resultado que vemos, claramente distinto, es, si acá esperábamos encontrar con el modelo lineal la información sobre el R cuadrado, no la encontramos. Y encontramos en su lugar una palabrita que dice deviance, null deviance y residual deviance. ¿Qué es esto de la deviance? Y acá vamos a volver a pensar algunas cosas teóricas, que es, en general, en el modelo lineal generalizado, los residuos no son un indicador tan sencillo de la bondad del ajuste. Eso era muy natural en el modelo lineal, donde el residuo se podía calcular fácilmente. Pero como ya lo pensamos un poquitito, en caso de la logística, el residuo es una cosa bastante fulera, porque básicamente es hacer 1 menos un numerito que es más o menos continuo, o un 0 menos un numerito que es continuo, por lo cual el residuo no parece una muy buena indicación de la bondad del ajuste. Entonces, en general, se utiliza una noción que se llama deviance, que en cualquier modelo paramétrico basta con que yo pueda calcular una verosimilitud, un likelihood,
la deviance tiene sentido. Y es una forma bastante astuta de calcularla, y se basa en la siguiente idea. La idea es, yo siempre si tengo un modelo paramétrico en este sentido quiere decir, en este caso quiere decir, que yo tengo una distribución a la cual le puedo calcular la verosimilitud. Por ejemplo, en este caso es una binomial. En una binomial yo puedo escribir, donde la tengo, puedo escribir la verosimilitud conjunta de todas las observaciones, ¿sí? O la verosimilitud. Entonces yo puedo calcular, como propuse una distribución y conozco la verosimilitud de esa distribución, y tengo los valores observados, tengo mis predicciones de los betas sombreros, yo puedo escribir para cada observación la verosimilitud y puedo, bajo el supuesto de independencia, encontrar y calcular la verosimilitud conjunta. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo, por supuesto, lo que está en el denominador es la likelihood del modelo. Esta es la verosimilitud que tiene el modelo así como lo calculé, con las 4 covariables que yo le puse, con la precipitación estimada por GPS, el agua precipitable, la velocidad del viento, la vertical, bla bla. Esta es la verosimilitud real. Esto es que también de alguna manera, qué tan compatible con este modelo son los datos con el modelo y la distribución. Y lo que pongo en el denominador es la mejor proxy que yo puedo tener a la mejor verosimilitud que puedo llegar a tener con estos datos, que se llama la verosimilitud del modelo saturado. ¿Qué es la verosimilitud del modelo saturado? Sería como poder poner un modelo que de alguna manera interpole los datos con esta distribución. O sea, es la máxima verosimilitud que yo puedo llegar a tener. Y después vamos a ver un poco más en profundidad. Pero esa es la idea. Primero quedémonos con el concepto. El concepto es, en el denominador va la verosimilitud del modelo saturado. Y esto es un término muy común en estadística. Modelo saturado quiere decir, es el modelo que yo le puedo tirar todo. Es el modelo que seguramente overfitea. Pero me sirve como measure, me sirve como regla de decir, bueno, a ver, ¿cómo daría la verosimilitud si yo pudiera estimar absolutamente todo? Es como la inversa del modelo nulo. El modelo nulo es el modelo que predico con una constante y es el que tiene la mínima verosimilitud. El modelo saturado tiene lo máximo que puede tener, que básicamente ajustar a cada observación por sí misma. Y eso arroja una verosimilitud, que debe ser la verosimilitud más alta de todas, porque es la que da máxima compatibilidad. Pero entonces, si esperamos que la verosimilitud del modelo sea siempre más chica que la del modelo saturado. Por lo cual, este cociente tiene que ser menor que 1. Si yo le aplico logaritmo, este valor tiene que ser negativo. Y multiplicado por menos 2, este valor tiene que ser positivo. Y está claro que este menos cambia el sentido de la relación que vemos acá. O sea, cuanto peor sea el modelo comparado con el saturado, más chica es esta verosimilitud, más cercano a 0 está esto. Y por ende, multiplicado por el menos 2 y el logaritmo, todo esto termina dando un número más grande. Por lo cual, ya debiéramos avivarnos a esta altura que esto de alguna manera juega como una medida de suma de residuos. Porque peor el modelo, más grande va a dar este número. Mejor el modelo, pensemos por un segundo que tenemos un modelo que es bárbaro, que tiene estas 4 variables, pero básicamente de una verosimilitud parecida al modelo saturado. Este número va a estar menor que 1, pero cercano a 1, por lo cual este logaritmo va a estar cercano a 0, y multiplicado por menos 2 no va a estar positivo, pero no muy lejos de 0. O sea que esta es una medida muy general de, entre comillas, los residuos que dejaría el ajuste. Y a esta medida, a esta noción tremendamente general, y dale con el tremendamente, se la llama deviance. Y es una medida que siempre puede aplicar en cualquier modelo paramétrico. Y es en general, cuando uno puede calcular un residuo natural, como la del modelo lineal generalizado, es la típica medida que se devuelve en un ajuste, como la que estuvimos viendo recién. A esta deviance del modelo se la suele llamar residual deviance. ¿Y por qué se la llama residual deviance? Porque si uno hiciera esta cuenta para el modelo normal, para un modelo lineal no generalizado, el modelo lineal simple o múltiple, donde la verosimilitud es una distribución normal, si uno acá encaja una distribución normal, cuando uno hace esta cuenta,
lo que obtiene es la suma de los residuos al cuadrado. Es un resultado muy conocido y de hecho es un poco al revés de como lo contamos, y esta medida está inspirada porque en el fondo en la distribución normal esta es la cuenta que da la suma de residuos al cuadrado. Así que esta deviance del modelo se la llama residual deviance y esto es lo que arroja el RK, que en este caso vale 9814. Y fíjense que aparece también la null deviance. ¿Qué es la null deviance? Es los residuos, entre comillas, la deviance que deja el modelo nulo. O sea, es reemplazar este modelo por un modelo más sencillo que tiene solamente una constante y hacer esta misma cuenta. Y eso se la llama null deviance, que por supuesto tiene que tener un valor más grande que la deviance del modelo, que la residual deviance. Y de hecho vemos que lo tiene. Y es interesante ver lo siguiente. Fíjense que los residuos, de nuevo entre comillas, la deviance se reduce de 12.400 a 9.800 utilizando solo 4 grados de libertad. Fíjense, estos grados de libertad de nuevo siempre son el n menos la cantidad de parámetros que se utilizan. En el modelo nulo es un solo parámetro. Y en el modelo completo, como estoy poniendo 4 covariables, son 4 grados menos. Por eso salta de 87 a 83. Pero 4 grados de libertad para explicar esta reducción que proporcionalmente grande da ya la intuición de que es muy significativa el agregado de estas variables. Y una noción un poquito más ordenada de cómo se reduce la deviance es calcular la proporción de la deviance explicada. ¿Cuál es la proporción de esa reducción de deviance? Porque eso es el equivalente al R cuadrado. Y la manera de hacer eso básicamente es bastante obvia y es mirar de la deviance más grande que puedo tener, que sería como la suma de residuos al cuadrado del modelo nulo, sería la deviance del modelo nulo, cuánto representa la disminución que el modelo da sobre esos residuos del modelo nulo. O sea, este número siempre es más chico que este, por lo cual esta diferencia nos muestra cuál es la disminución de la deviance. Y relacionada por la medida de esa deviance nos da una medida de variabilidad explicada por el modelo. Piense que si este número es muy muy chico, la variabilidad explicada puede ser si este número es muy chico, es esperar que esta diferencia sea muy grande y entonces la variabilidad explicada es muy muy grande. Pero si este número es muy chiquitito, muy grande, muy parecido a este, en el fondo la variabilidad explicada, este número va a ser relativamente cercano a cero y la deviance explicada va a ser muy chiquita. Y eso el R no lo tira. ¿Por qué no tira el R estas cosas? Porque es muy cuidadoso como una teoría formal para decir cómo medir esta deviance. Muchas veces, a veces la gente, los científicos se quejan de no confundir esto con el R cuadrado que está definido como la proporción de variabilidad explicada para el modelo normal. Entonces directamente el R no hace esto. Pero siempre hay una trampita. Hay una librería que se llama RSQ, que te calcula siempre el R cuadrado de cualquier modelo. Pero si no, podemos hacer la cuentita esta que está acá, que es hacer estas diferencias y mirar la proporción y explicar la deviance en este caso. Bueno, vamos a seguir mirando algunos resultados más. Vimos recién el summary. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un gráfico que es lo más parecido que tenemos a un gráfico de observados versus predichos. Entonces, voy a hacer un grafiquito y vamos a contar qué se llama. Se llama gráfico de Hoffman-Levenson. Acá vamos a poner, para contar un poquito cuántas observaciones hay en cada caso. Importa mucho, la verdad. Vamos a hablar un poco. Y esto es un scatterplot, claramente. Y es de nuevo insisto, es lo más parecido que podemos hacer a un gráfico de predichos contra observados. Los predichos son los predichos que uno se imagina, son los P sombreritos. Lo que pasa es que los observados tienen este problema de ser todos unos o todos ceros. Entonces, la idea del gráfico de Hoffman-Levenson, ¿cuál es? La idea es, bueno, hagamos una cosa. Armemos bins, partamos las predicciones del modelo en intervalos, en este caso que tenemos 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Partamos en 10 intervalitos, de 0 a 0.1, de 0.1 a 0.2, 0.2 a 0.3 y así hasta llegar a 1. Y todos los, por ejemplo, todas las observaciones que el modelo les arroja una probabilidad estimada entre 0 y 0.1, hagamos el promedio empírico de cuál es la proporción de días con lluvia que realmente tienen. O sea, hagamos el promedio de las IES para todas las observaciones que el P-Sombrerito tiró valores entre 0 y 0.1. Y grafiquemos un punto que esté centrado en 0.05, que sería como el punto intermedio entre 0 y 0.1, que es el bin que le corresponde. Y ese punto, el punto que en coordenadas horizontales tiene 0.05 y en coordenadas verticales tiene la proporción empírica de ese conjunto de datos, es el primer puntito que graficamos. Y así se obtiene el gráfico de Hoffman-Lemaitre. Que si el modelo fuera perfecto, deberíamos ver que todos los puntos tendrían que estar alineados sobre la identidad. Porque si el modelo fuera perfecto, no podría haber discrepancia entre la probabilidad que el modelo predice para ese grupo de valores y la probabilidad empírica observada. La pregunta es, ¿al revés vale? Bueno, se las dejo a ustedes. Al revés quiero decir, ¿será cierto que si yo hago un gráfico de Hoffman-Lemaitre donde el promedio de las empíricas coincide con el promedio de la probabilidad observada para todos los bins, entonces el modelo es perfecto y predice cada observación de manera perfecta? Pregunta para ustedes. Acá la única sutileza que tuve aparte es tener en cuenta la cantidad de observaciones que caen en cada bin. Y es importante porque muchas veces pasa que uno ve una alineación perfecta o algún error en alguna desviación y está bueno saber en cuántos casos ocurre. Pero bueno, esa es la idea del gráfico de Hoffman-Lemaitre. Y de nuevo es como lo mejorcito que uno puede hacer si uno tiene muchas observaciones. Si yo tengo 24 observaciones no tiene ningún sentido hacer esto. Tengo que tener suficiente cantidad de observaciones como para armar una buena cantidad de bins y adentro de cada uno de esos buckets meter una relación, la cantidad de datos que por lo menos sean 50, 100. Si no, no va a tener sentido este gráfico. Bien. Por último, aparte de este gráfico de Hoffman-Lemaitre, después vamos a hablar más de confusión. Vamos a hacer algo que se llama curvas ROC, que es algo muy, muy tradicional para poder evaluar una regresión logística. Y la curva ROC, lo que mira básicamente es una relación entre los falsos positivos y los verdaderos positivos. O sea, ¿qué quiere decir los verdaderos positivos? Verdaderos positivos, la tasa de verdaderos positivos es la capacidad de detección que tiene el método. Y los falsos positivos son los que el método detecta como lluviosos, como y igual a 1, cuando en realidad pertenecen a la población de y igual a 0. O sea, valores altos de estos es malo y valores altos de estos es bueno. ¿Y por qué tengo este continuo infinito de tasas de verdaderos positivos y de falsos positivos? Porque en realidad, y ya esta idea la intuimos antes, ¿cuál es el punto de corte que le pongo para clasificar una observación en i igual 1 o igual 0? Bueno, va a depender de cuánto esté dispuesto a cometer un tipo de error u otro tipo de error. Entonces, ¿qué hacen las curvas ROC? Las curvas ROC plantean los infinitos puntos de corte que yo puedo poner entre 0 y 1, van parametrizando el punto de corte. Y para cada punto de corte van mirando cuántos casos de detección, obviamente que detección va a ser valores que pasan el umbral que están acá arriba, qué proporción, pongan por caso que tomamos 0,5. Si ponemos 0,5, esto que está acá, este área que está acá, es la proporción de los verdaderos positivos, los casos efectivos correctos de clasificación como caso positivo. En cambio, esta que está acá es la tasa de falsos positivos, porque en realidad son detectados como positivos porque superan el umbral, pero no son de la clase igual 0. Por lo cual, lo que va graficando ese gráfico de curva ROC es para diferentes puntos de corte, graficar los verdaderos positivos, la proporción, con los falsos positivos, e ir parametrizando estas dos relaciones entre verdaderos positivos y falsos positivos. Entonces, vamos a ver de nuevo si el RStudio nos deja. Vamos a ver de nuevo. Se me está retomando.
Vale. Vale, que estoy grabando. Estamos en el aire. Ganado el problema técnico, volvemos a nuestro grafiquito de curvas rock. Solo para darme cuenta que en realidad era mejor mirarlo en la presentación. Porque acá podemos ver un caso particular de si yo pongo el punto de corte en este punto, estamos mirando, por un lado, la verdadera tasa de positivos, el valor que tiene este punto en esta curva es este área que está acá. Y por otro lado, la tasa de falsos positivos, que es el valor que tiene este punto acá, es el área que le corresponde a la distribución de los días sin lluvia. Y la gracia de... Primero, ¿por qué se llama curva ROC? Porque el nombre es bastante simpático. ROC significa Receiver Operating Characteristic. Y es un nombre que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y parece que era un método para... tenían la preocupación de cómo detectar y diferenciar dos clases de objetos que eran los aviones amigos y los aviones enemigos. Entonces, la idea era diseñar un método basado en la fuerza de la detección, un umbral, que permitiera discriminar lo mejor posible el avión amigo del avión enemigo. Y parece ser que el método que se les ocurrió es hacer una gráfica de este estilo y ver dónde se balanceaban los dos tipos de errores y había un compromiso, una relación de compromiso que de alguna manera fuera óptima para el problema. ¿Por qué óptima? Porque no es para nada obvio cuál es el punto de corte óptimo. Porque va a depender muchísimo de cuánto me duela esto. Si esto es costosísimo, si errar en este sentido, tener una mala especificidad, a eso en estadística se lo llama especificidad. Un método es muy específico si los que detecta como positivos son con alta probabilidad realmente positivos, y cuando este error es grande es porque lo que baja es la especificidad. A la capacidad de detectar los positivos se lo llama capacidad de detección o sensibilidad, y en el fondo uno quiere métodos muy sensibles pero también muy específicos. Esto grande, pero esto muy chiquitito. Métodos muy sensibles y muy específicos darían curvas ROC que tendrían que ser mucho más pegaditas a esta esquina del 0,1, porque eso implicaría que podemos obtener altas tasas de detección con bajas tasas de falsos positivos. Entonces, una medida natural de la bondad de un método en general es cuán parecido a una curva que se acerca a esta esquina me está dando mi método. Porque si bien yo tengo infinitos puntos de corte que puedo poner y cada uno de esos infinitos puntos de corte me deriva en un clasificador distinto, un método muy bueno va a tener para cualquier tasa de error que yo proponga seguramente una capacidad de detección mejor, o sea, una curva más elevada, más desplazada hacia arriba. Así que es razonable pensar que el área de esta curva, se llama área bajo la curva, es una medida global de la capacidad del método de detección. Y después, qué punto de corte en la práctica utilicemos va a depender a gusto y piacere del que lo usa, dependiendo de cuán grave sea esto. Si esto es muy grave, voy a tender a subir el punto de corte. Y subir el punto de corte va a determinar en general que tenga menos capacidad de detección, pero también menos tasa de error de falsos positivos. El gráfico tiene esta cuestión adicional de que los diferentes puntos de corte, esta parametrización, le pone un color dependiendo del nivel del umbral. Esta gráfica de curva ROC no solamente es intuitiva de interpretar y no solo sirve para definir un punto de corte que parezca razonable, sino que aparte tiene una interpretación probabilística relevante. El área bajo la curva no solo marca intuitivamente que cuanto más grande es mejor, porque claramente nos damos cuenta que si este área es muy grande, entonces podemos conseguir valores altos de sensibilidad al mismo tiempo con alta especificidad, sino que aparte el área, que es un número entre 0 y 1, representa la probabilidad del evento, que si yo tomo una observación al azar positiva, de la clase positiva, y tomo una... es la probabilidad del evento de sacar una observación positiva y que tenga valores de probabilidad predicha más grandes que la de una observación negativa. Una curva ROC muy
elevada, un número muy elevado, me está diciendo que en general voy a poder utilizar ese predictor con una alta probabilidad de no equivocarme. Porque con alta probabilidad el valor de predicción, el peso sombrerito que va a tener la positiva va a ser más alta que la de la negativa. Que es como decir que estas dos distribuciones están bien separadas. Eso es una cuantita bastante sencilla y es una propiedad de la curva ROC. Así que lo vuelve aparte una medida que tiene sentido formal. Vamos, por último, me había olvidado que tenía que había hecho este análisis que muchas veces se usa, es bastante usual usar, que es lo que se llama el estadístico Kolmogorov-Smirnov, que es una métrica usual en probabilidad que básicamente se utiliza para ver para medir la distancia entre dos distribuciones. Y la idea en este caso es comparar cómo es la distribución de los valores de predicción, de evento, de los casos positivos con la de los casos negativos. Entonces, la idea es la siguiente. La idea es graficar la función de distribución acumulada de una clase y de la otra. En este caso, las observaciones con lluvia están en rojo acá. Y podemos ver que la distribución de la clase Y a la 1 de los casos de lluvia es estocásticamente superior a la distribución de los días de no lluvia. ¿Qué quiere decir? Que con la misma probabilidad, fijemos la probabilidad, no sé, la mediana, el 50%, con la misma probabilidad tienden a tener pesos sombreritos más grandes, lo cual está bien, es razonable. En tanto que la distribución de los casos de días secos sin lluvia tienen un valor de peso sombrerito más chico, está corrido hacia la izquierda, a igual probabilidad. Lo cual indica, ya nos damos cuenta que esta separación es una medida de bondad de la capacidad discriminatoria del método. Y más grande esta medida, mejor va a ser el método para separar. Entonces, de nuevo, aquí hay un grafiquito abajo que les puede mostrar cómo se calculan estas proporciones en función de los diferentes puntos de corte que yo puedo poner. Lo interesante de esta medida, que de nuevo también tiene una justificación formal, es una métrica que está entre 0 y 1 y tiene varias propiedades, no importa, no voy a entrar en detalle. Pero saber que en Kolmogorov-Smirnov, cuanto más grande, mejor es el método. ¿Cuándo es grande? ¿Cuándo es chico? Bueno, es un poco arbitrario, pero por lo menos es una métrica acotada que se puede interpretar. Y aparte se puede visualizar. Y de nuevo podemos entender para qué valor, por ejemplo, de peso sombrerito, tenemos una distancia grande entre las curvas. Y aparte tenemos una medición de cuánto erraríamos y cuánto acertaríamos. Y después todo esto, yo no lo aclaro, pero por supuesto todo esto tiene que ser sopesado con cuál es el error de mala clasificación, cuánto nos duele clasificar mal un dato en un sentido o en el otro. Y eso deberían ser los ponderadores naturales en el fondo para elegir el punto de corte. O sea, incluso si yo uso la curva ROC, que es una herramienta muy poderosa, yo tengo que tener en cuenta cuando convierto, por ejemplo, cometo un cierto tipo de error, supóngase que erro y detecto falsamente positivos con un 20%, en un 20% de los casos. Si la detección del falso positivo es muy muy costosa, yo naturalmente voy a tener que reducir esta proporción a un número que me parezca razonable. Obviamente, con la consecuencia inevitable pero indeseada de disminuir la capacidad de detección de los verdaderamente positivos. Bueno, vamos a hacer algo un poco más general. O sea, el primer modelo de lineal generalizado que vimos es la regresión logística, que es una distribución muy sencilla. Es un modelo muy sencillo, claramente, porque tiene un único parámetro, que es la probabilidad. Vamos a ver un modelo un poquito más complejo, que es el modelo gamma. Para ir entendiendo, la finalidad de esto no es aprender a modelar una gama, sino es en realidad entender la esencia del modelo lineal generalizado. Entonces, la idea es ir dando una serie de modelos, en este caso un poco más complejos, para entender la idea general de cómo esto funciona. Y para ver ahora modelos más complejos, vamos a utilizar una librería distinta que se llama GAM-LSS, que significaría algo así como Generalized Additive Models for Location, Scale and Scatter. Y es una librería
bastante poderosa que tiene básicamente más de un centenar de distribuciones posibles para modelar, hasta incluso con 4 parámetros distintos. Lo que vamos a ver primero es un ajuste, vamos a hacer un ajuste gamma. La gamma es una distribución que, que modela fenómenos que tienen valores positivos, se mueven entre 0 e infinito, y depende básicamente de 2 parámetros. Y la parametrización estándar, la más tradicional que está mostrada acá, que es en función de K y de kappa y de tita, en algún sentido no está demasiado buena porque confunde si uno mira cómo es la media y cómo es la varianza. De alguna manera la media y la varianza quedan, en la media y la varianza están mezclados los 2 parámetros. Entonces lo que vamos a usar, y este paquete usa, en vez de utilizar esta parametrización en kappa y en tita, usa una parametrización en mu y phi, que después se va a convertir en un sigma, que nos va a permitir separar la posición de la escala, que es un truquito bastante razonable, porque está bueno si uno tiene una distribución con 2 parámetros, si uno la puede separar en posición y escala, la verdad que es deseable. Entonces, este paquete utiliza esta otra, es simplemente una reexpresión, la distribución es la misma, nada más que en el fondo. Este parámetro mu va a ser el parámetro de posición, y este parámetro phi, si uno le toma la raíz cuadrada, se va a convertir en un sigma, que es una medida de dispersión. Y entonces lo que uno va a terminar haciendo, y esta es la idea de todo esto, es entender que en el fondo, si mu y sigma son los 2 parámetros que definen la distribución, que por supuesto para mí es desconocido, lo que yo voy a terminar haciendo es, dado una cierta transformación, un link que le voy a aplicar al mu y al sigma, que por ejemplo la estándar en este caso por una gama es el link logarítmico. Salvo esta transformación logarítmica, lo que yo voy a tener tanto para el parámetro de posición como para el parámetro de escala es un predictor que le voy a llamar eta, eta 1 y eta 2, que en el fondo van a ser estos predictores funciones lineales de mis parámetros, mis vectores beta 1 y beta 2, mis vectores de parámetros. O sea, voy a modelar con mis observaciones, con mis features, voy a modelar tanto el mu como el sigma de esta distribución. Modelar el mu y el sigma significa modelar la gama. O sea que yo voy a estar haciendo indirectamente, pero no es tan indirectamente, haciendo que la distribución del fenómeno de la gama se ajuste a las covariables a través de los betas. Y lo que tengo que hacer es inferir estos betas. Y esa es la idea del modelo lineal generalizado. Lo vamos a ver con un ejemplo, y a propósito, para pensarlo, yo creo que un poco ayuda a pensar el concepto de una manera más clara. En vez de agarrar, en este caso, datos reales, los voy a simular a propósito. O sea, lo que voy a hacer es terminar simulando en el R una gama, muchas observaciones, fíjense, estoy simulando 10.000 observaciones, pero las estoy simulando con una gama que va a depender de una covariable inventada por mí, que es esta X. O sea, la distribución de la Y va a depender realmente de una X, porque así es como yo lo simulo. ¿Cómo lo hago? Le digo que a estas 10.000 realizaciones que vienen de una gama, en el fondo, los 2 parámetros de la gama van a depender, el parámetro shape y el parámetro scale, así es como se llama al parámetro de tita y, perdón, de kappa y tita que vimos al principio, van a depender, fíjense, de una expresión lineal en X. Y eso es, obviamente yo estoy armando el proceso de generación, así lo estoy generando, pero me las voy a ingeniar para que tanto el shape y el scale dependan linealmente de la X, y eso se puede ver en este gráfico. Fíjense, en el eje Y están los valores de la realización de la gama, y acá vemos en el eje X como en el fondo la distribución de las Y cambia. ¿Por qué? Porque estoy justamente simulando una gama donde los 2 parámetros dependen del X. Lo que vamos a hacer ahora es entrenar un modelo utilizando la función GAM LSS, donde en el ajuste le voy a decir, mira, quiero que me ajustes a la variable Y. La voy a ajustar pensando que esta variable Y tiene una distribución gamma. Y los 2 parámetros de la gama, que en forma general este paquete los llama mu y sigma, es el nombre que le pone, yo quiero que la dependencia del parámetro mu, que es el que por default toma el paquete para la parte predictora,
la dependencia con respecto de este parámetro mu con respecto a x. En este caso le estoy diciendo que sea un ajuste suave con 6 grados de libertad. Ya lo vamos a ver un poco más adelante qué es esto, pero esto básicamente es una spline, es una forma de ajustar suavemente el polinomio, el parámetro mu en función de x. Y también le voy a decir, ahora para el otro parámetro, para el parámetro sigma, esto parametriza de alguna manera, esto modela el mu. Y esto que está acá, esta fórmula, modela el sigma. Y le voy a decir de la misma manera, modelame al sigma en función de la x con 6 grados de libertad. A propósito, por más que dependan linealmente, yo no le pongo una dependencia lineal, lo dejo un poco más flexible. Pero en el fondo lo importante es entender que yo le estoy diciendo que esta expresión le está diciendo a el R, mira, quiero que, yo sé que mi Y tiene una distribución gamma, y voy a dejar que tanto el parámetro de posición, que es el mu, como el parámetro de escala, que es el sigma, dependan de la X. Dependan de la X. Y aparte, como necesito un link, le voy a explicitar, decirle que el link que utilizo para la mu, es logaritmo. Y el link que utilizo para el sigma es logaritmo. Con eso está todo conectado, porque la función va a observar y que vienen de una gama, que a través del link logarítmico dependen de dos parámetros, que son el mu y son el sigma, que van a depender de la x. Y esta función va a estimar la dependencia con respecto a la x. Lo que hace el paquete cuando lo estima es, esta es una visualización claramente, que devuelve el paquete, es una librería que te permite mostrar cómo el ajuste de la distribución depende de una covariable. Puedo ver, en este caso, la visualización de cómo la gama ajustada, estos grafiquitos en la vertical son las gamas ajustadas, dependen del x en forma suave. A propósito, por default, el paquete te devuelve una estimación de cómo cambia el mu con el x. Esta es la estimación del cambio de la media de la distribución con el x. Pero lo importante, y acá está toda la gracia del modelo lineal generalizado, es entender que no estamos ajustando la esperanza de y dado x. No estamos ajustando esto. Esta esperanza condicional, esta estimación de la esperanza condicional de y dado x, es como una especie de byproduct menor del método, porque el método lo que está ajustando es toda la distribución de la gama en función de x, y la está ajustando en forma suave. Eso quiere decir que si el modelo es correcto, como es en este caso, yo puedo estimar las infinitas distribuciones gamas que les corresponden a una y condicional a cualquier x que a mí se me ocurra, que por supuesto son infinitos. Y acá es donde uno aprecia la potencia de esto. Porque si yo puedo elegir un modelo paramétrico que de alguna manera se asemeje al comportamiento de mi fenómeno, yo puedo puedo conocer cómo es la distribución completa del fenómeno, condicional a cualquier combinación de features. En este caso tengo un feature unidimensional porque puse una sola x. Pero esto lo puedo hacer en general para cualquier cantidad de features. Por supuesto, no podría ser un gráfico tan lindo. Si yo en vez de tener una covariable x tengo 3 covariables x1, x2, x3, no tengo idea cómo hacer este gráfico. No es que no tengo idea, no se puede hacer. Pero sin embargo, yo puedo condicionar a cualquier valor x1, x2, x3 y obtener la distribución estimada para la y. Bien, el paquete GAM LSS permite ajustar muchos tipos de modelos y en particular la forma en la que parametriza las distribuciones tiene una lógica general. Y la lógica permite parametrizar modelos hasta con 4 distribuciones, hasta con 4 parámetros, y en general a esos parámetros los denota como mu, sigma, nu y tau, cuando en general siempre que pueda la mu va a denotar la media, el sigma el desvío, y después nu y tau son como parámetros de forma más libres. Pero uno puede elegir montones de distribuciones que en general se parametrizan de esta forma y uno las puede modelar. Por supuesto que en el modelado, como ya les dije antes, en el modelado de los parámetros no tiene uno por qué utilizar las mismas covariables en un caso o en otro. Pero si uno quiere utilizar las mismas covariables, uno puede simplemente descubrir en función de los beta, por ejemplo, qué variables, qué features son importantes para la posición y qué otros son importantes para la dispersión. Antes de finalizar con el modelo de lineal generalizado, quiero mostrar un ejemplo real, práctico, aplicado para que se entienda
cómo se usa y por qué es tan importante. Quizá la industria que más tradicionalmente ha utilizado este modelo y más depende es la industria actuarial, la industria de los seguros. Se utilizan en la industria de seguros desde hace muchísimo tiempo. Y básicamente se usan en esta industria porque les permite a los actuarios predecir e inferir comportamiento tanto de cantidad como de intensidad de los siniestros. Y eso ayuda a modelar los siniestros, la siniestralidad, los precios, sobre todo en función de covariables que son determinantes del riesgo y a través del riesgo del precio de las pólizas. Entonces, vamos a ver primero un ejemplo muy sencillo, lo vamos a ver básicamente con la cantidad de siniestros. Hay un libro bastante bueno que se llama Computational Actuarial Science with R, que tiene buena parte del modelado GLM con R, está bastante bien explicado. Si les interesa este tema, lo recomiendo. No necesariamente uno tiene que ser actuario para mirar este tipo de cosas, simplemente permite a uno entender cómo en una industria en particular se utilizan los GLM para ganar flexibilidad, una flexibilidad que en general el modelo lineal no da, pero mantenerse dentro del ámbito paramétrico y tener todas las ventajas de la inferencia estadística. Entonces, empecemos vamos a ver ahora cómo modelar siniestros con una distribución Poisson. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. En un proceso Poisson, la Poisson es una distribución que tiene un único parámetro que es lambda, que es la intensidad media del proceso. Entonces, si uno quiere modelar la cantidad de siniestros, y la cantidad de siniestros es razonable modelar con una Poisson, recordemos que la Poisson modela básicamente valores de conteo, 0, 1, 2, valores en los naturales con el 0, y la magnitud de la distribución depende de este parámetro lambda. Uno podría pensar que la cantidad de siniestros, que lo podemos llamar n sub i, la cantidad de siniestros que uno espera, por ejemplo, a lo largo del año del riesgo i, por ejemplo, la cantidad de choques de un auto, es una Poisson que se distribuye con un parámetro lambda que podemos pensar como la tasa anual de siniestros. Una aclaración, y vamos a introducir un concepto que se llama offset, que en la industria actuarial es importante, pero es un concepto general y es interesante entenderlo. Por ejemplo, si un riesgo no estuvo asegurado durante todo el año, si no estuvo expuesto todo el año y tuvo una exposición más chica, que la podemos llamar E sub i, a esta exposición, imaginemos por ejemplo que puede ser 0.5, estuvo expuesto medio año. En un proceso de Poisson, uno esperaría que entonces la cantidad de siniestros esperada también sea una Poisson, pero con una tasa que sea proporcional al tiempo que estuvo expuesto. Y esto es algo esencial en un proceso de Poisson. No voy a entrar en detalle, pero es esencial la idea de pensar que si yo en vez de estar expuesto, esa exposición puede ser temporal, espacial, espaciotemporal, en cualquier dominio que el proceso de Poisson tenga sentido. Si yo estoy expuesto una fracción de la unidad, entonces la tasa la tasa natural debiera ser la lambda por esa fracción de exposición. Entonces, sería lógico pensar que si ahora lo que modelamos es la cantidad de siniestros para un riesgo específico I con su exposición, entonces pensemos que es un proceso Poisson que tiene tasa lambda por E sub i, que es la exposición de ese individuo. Y eso en el fondo, si escribimos cómo sería la verosimilitud de mi muestra en términos de una Poisson, nos quedaría escrita básicamente bajo independencia el producto de las verosimilitudes individuales de la Poisson, pero donde iría el parámetro lambda, nos quedaría el parámetro lambda por E sub i. Pero claro, si yo pienso que el riesgo iésimo se modela de esta forma, con este proceso, lo único que estoy permitiendo que el proceso dependa del individuo del riesgo es solo su exposición. Pero estoy suponiendo que todos los individuos tienen la misma tasa, vienen del mismo proceso de alguna manera, salvo la exposición. Y eso no parece muy coherente. Es de suponer, y acá está la gracia del modelo lineal generalizado, que esta distribución depende de features específicos, de covariables que yo puedo medir que impactan en el riesgo específico que después redunda en la cantidad de siniestros. Entonces, lo que en general se hace es, y esto es mucho más general, es pensar que la cantidad de siniestros del riesgo iésimo es una Poisson que tiene una tasa de riesgo que depende de la exposición y depende de una tasa
implícita por unidad de tiempo que depende de factores propios de ese riesgo. Y es a estos factores propios de ese riesgo que los voy a modelar, de la siguiente manera. Voy a pensar que la tasa, el lambda del riesgo iésimo, es e elevado a la xi, donde este xi es el vector de features de covariables, transpuesto por beta, que es un vector de parámetros que voy a estimar porque no los conozco y son desconocidos. Y son los que tengo que averiguar. Fíjense que esto es equivalente a escribir que el logaritmo del lambda i es directamente el predictor lineal x transpuesto por beta, siendo ese logaritmo, o sea, la inversa de esta e ala, el link que estamos utilizando para este modelo GLM con distribución Poisson. También es interesante ver lo siguiente, que este concepto de exposición, cuando lo pienso en términos de este modelado, después hago una cuentita, es trivial ver esto, en realidad esta exposición se cuela en el exponente de esta E como una covariable más, como una nueva X, que en realidad tiene un coeficiente igual a 1 conocido. Lo que hace básicamente con un link logístico en la Poisson, la exposición entra directamente como un desplazamiento del predictor. O sea, lo que hace es, a más exposición, aumento esto aditivamente, y a menos exposición, esto se disminuye aditivamente con una tasa 1, que es completamente coherente. Así que en realidad, acá vemos que en realidad la exposición ayuda a controlar el riesgo. O sea, riesgos con mayor exposición tienden naturalmente a tener una tasa más grande, pero controla de alguna manera que las covariables den cuenta de, más allá de este efecto de exposición, den cuenta de cómo se modifica el riesgo para un mismo valor de exposición o un nivel de exposición fijo. Y ese concepto es importante porque permite, si yo no introdujera la exposición, podría tener sesgos en el modelado de mi tasa lambda. A esa idea, ese concepto se lo llama offset y es bastante común en modelos lineales generalizados. Bueno, entonces, ¿cómo daría en la práctica esto? Y esto está aplicado a un conjunto de datos reales en el cual en el próximo video vamos a ver qué resultados da esto. Estoy usando una base de datos que tiene más de 60.000 siniestros, donde cada siniestro tiene su nivel de exposición, tiene la cantidad de claims quiere decir la cantidad de siniestros. Esta es la variable que vamos a modelar, la cantidad de claims. Por supuesto hay muchísimos que tienen valor 0. Pero aparte hay una serie de atributos o de covariables, de estos features, que uno cree que modelan el riesgo. Dos atributos básicos son tener en cuenta el género, si es hombre o mujer, y la edad del vehículo. Sobre todo la edad del vehículo en general suele ser un atributo importante para modelar la siniestralidad. Así que lo que vamos a hacer es básicamente hacer un modelo que modele la cantidad de siniestros en función del género y en función de, en este caso puse la edad del vehículo en forma lineal, cuadrática y cúbica. Es un modelo tremendamente sencillo, pero fíjense que al modelo le estoy diciendo que es una Poisson que utilice el link logístico y aparte le estoy poniendo un offset que depende de la exposición directamente. Y fíjense que transforma el offset, lo pongo como logaritmo de la exposición, porque si miramos la cuentita, que estamos arriba, fíjense que en el fondo opera como en forma logarítmica. Entonces, ¿cuál es el resultado de ajustar este modelo? Bueno, básicamente este modelo, ¿qué es lo que va a ajustar? Va a ajustar los coeficientes que determinan la relación lineal, cuadrática y cúbica de la edad del vehículo. Y por otro lado, un factor, una variable dicotómica, categórica, que ajusta la tasa de acuerdo al género, si es mujer o es hombre. Y en el grafiquito lo que podemos ver, y esto es bastante sencillito de mirar, es cómo el lambda, cómo la tasa, este lambda que estoy modelando, o sea, vamos a ver la cuentita, este lambda que está acá, depende de mis atributos cuando yo estimo estos coeficientes betas. Entonces puedo ver en un gráfico muy sencillo, si yo pongo la edad del vehículo en el eje horizontal, como se ve que el lambda crece, los riesgos crecen, conforme el vehículo se vuelve más viejo, hasta llegar a estancarse,
y podemos ver un pequeño diferencial entre hombres y mujeres, por lo menos según esta base y en este riesgo. Pero lo importante de este ejemplo es pensar lo siguiente, que lo que estamos haciendo es modelar toda la distribución, que en este caso es sencilla, es una Poisson, en función de covariables. En este caso dos covariables, una categórica y una numérica que es la del vehículo. Y nos estamos ayudando de la función, en este caso GLM del R, pero esto lo podríamos hacer muy en general, involucrar muchísimos parámetros, pero también podríamos cambiar la distribución y utilizar distribuciones mucho más complejas. Entonces, ¿cómo me gustaría que cerremos esta parte de modelo lineal generalizado? Volviendo a la idea principal, que es la que quería transmitir, que es, ¿en qué consiste el modelo lineal generalizado? Que es, yo tengo un fenómeno que quiero modelar y conozco una distribución que creo que puede modelar este fenómeno. En el caso último que vimos del siniestro, son cantidades de siniestros, la Poisson parece natural. Esta distribución va a depender de ciertos parámetros naturales. Y son estos parámetros naturales que yo los voy a hacer depender de mis atributos. Porque si estos parámetros naturales dependen de los atributos, la distribución de Y por ende Y depende de los atributos. Y la forma de hacer depender a los parámetros naturales de los atributos es a través de unas funciones que las llamamos link, y que dentro de esa función, la relación entre los atributos y el parámetro natural se intermedia por estas coeficientes betas que son los que el método termina estimando. Y esa es la idea que me tengo que llevar en la cabeza de modelo lineal generalizado.